Ok, bienvenidos, buenas tardes a todos. El día de hoy estamos emocionados porque en esta semana que conmemoramos el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, quisimos aportar un poquito a todos los investigadores del centro universitario, proporcionarles información relevante, dudas que tenemos siempre de cómo vamos a hacerle para proteger nuestro invento. En este caso, la charla del día de hoy se llama Tú lo inventaste, protégelo. Tenemos con nosotros a la doctora Marta Paulina Rodríguez Rivera, quien es especialista del INPI y quien nos va a hablar todo lo relacionado con lo que tenemos que hacer con nuestros inventos para protegerlo. Agradecemos de antemano a nuestro rector, el doctor Alfredo Peña Ramos, a nuestro secretario administrativo, Ana Fabiola del Toro, y nuestro secretario académico, la maestra Lourdes Esparra. Bienvenida, doctora Paulina. Muchas gracias por su tiempo y por apoyarnos con todo esto. Le cedo el uso de la voz, no sé si requiera algo extra, estamos aquí a sus órdenes y vamos a estar apoyando con las preguntas para acumularlas y al final poderlas resolver. Muchas gracias, maestra Marciano. Pues vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación y cualquier duda me pueden preguntar sobre la marcha. Entonces me dicen si se ve bien. Bueno, ahorita la voy a hacer un poquito más grande. Ajá. Sí se ve como abierto de PowerPoint. Sí, ahorita lo cambio. Me dicen si se ve bien o la cambio. Así se ve bien, ¿verdad? Se ve mejor, sí, completa. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Como bien dijeron, el tema del día de ahora es el de tú lo inventaste, protégelo. Y justamente es explicarles y retomar un poco el tema desde pues, qué es una invención, cómo es que se puede proteger, para qué me sirve una patente, qué es una patente. Porque bueno, las patentes, en lo que se protege en una patente es una invención. Entonces, lo que tenemos que saber es qué es una invención conforme a lo que nos dice la ley. Puede haber muchas definiciones por ahí en la web o en varios lugares, pero si nos van a dar un derecho, aquí te voy a hablar un poquito de eso, pero al final de cuentas esto es un derecho, nos dan una definición de qué es una invención, porque sobre eso basa todo. Esto es fundamental porque sobre esto sabemos qué podemos y qué no podemos proteger. Entonces, la definición nos dice, esta es la que nos da la ley, dice que es toda invención, que se considera una invención toda creación humana donde hay transformación de materia energía, de lo que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Entonces aquí las partes que estoy subrayando son fundamentales porque desde aquí nos está diciendo muchísima información la definición. Que haya transformación de materia en energía, es decir, de cierta manera sabemos qué es y cómo funciona. O sea, un invento ya lo tenemos de cierta manera desarrollado. No, de aquí, por ejemplo, muchas veces dicen, ¿puedo proteger una idea? Bueno, una idea no. Y ustedes que son investigadores, inventores, sabemos que del dicho al hecho, como dice el dicho, del dicho al hecho hay un trecho. Entonces, ¿por qué? Porque ciertamente yo puedo pensar algo, pero el resultado va a ser muy diferente. Y ese resultado es el que yo voy a proteger. Por eso nos dice que transformación de materia en energía, o sea, ideas, ¿no? Y cuando nos habla del aprovechamiento y satisfacer necesidades concretas, se refiere particularmente a las necesidades o a los retos que nos enfrentamos como investigadores, o sea, que no fue obra de la casualidad, que hay una cierta, el proceso del método de la investigación. Entonces, a eso se refiere, cómo es que llegamos a esa invención y a qué necesidades me enfrenté, que pese a lo que existe, pues la información no era suficiente y hubo que hacer una investigación. Entonces, a eso se refiere todo esto, más allá del tema de social o para qué nos sirve, o estamos viendo alguna problemática por la cual nos interesa desarrollar este invento. Bueno, particularmente en las invenciones, y no es que no interese, ¿no? Pero particularmente para protegerlo, nos enfocamos a esta parte del cómo desarrollé esta invención, en qué necesidades como investigador o inventor me vi para poder llevar a cabo la invención. Entonces, las invenciones, pues todos conocemos las patentes, pero tenemos que se le llaman figuras jurídicas, distintas
eh, maneras de proteger las invenciones. Entonces, las patentes, que es como el más común o el más que más conocemos, es un derecho, el que es una patente, bueno, es un derecho en el que se le concede a una persona sobre un producto o un proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Entonces, si se fijan, es una cuestión muy técnica, tecnológica. Y bueno, ¿qué podríamos proteger como patente? Porque luego esta definición y en sí en ningún lado nos dice qué se puede proteger o qué no se puede proteger. Simplemente nos dicen la definición de la invención, pero para fines didácticos, lo simplificamos de esta manera porque mucho esto está relacionado con el tema de la protección, con la redacción. Entonces, depende de este que le llamamos tipos de invento, es la manera en cómo vamos a redactarlo o cómo se define cómo llegué a la resolución del problema. Entonces, tenemos así, y prácticamente en esto se engloba todo lo que podríamos proteger. En tema de productos, para el área, para el largo del lenguaje de invenciones, hablamos de cualquier cuestión química y aplicado a cualquier área y aplicado a cualquier procedencia. A veces dicen, es que es de origen natural. Bueno, al final de cuentas es una molécula, es una composición y es una formulación o una molécula o un compuesto. Entonces, eso es para nosotros un producto y tiene que estar honestos. Sí, básicamente como hablamos de una, ahorita vamos a ver un poquito más adelante eso, pero como hablamos de que tiene una aplicación industrial, no nada más es una formulación o una molécula o un compuesto, sino decir para qué sirve o qué aplicación tiene o qué uso tiene. Puede haber un proceso, un método o un sistema, o ya hablamos de una cuestión mecánica, máquinas, herramientas, objetos u utensilios. Ahí dice y o, porque en una sola patente puede haber todos estos aspectos y todos estos aspectos pues se describen y se redactan de manera diferente. Voy a dar ahorita algunos ejemplos de las patentes de este tipo de invenciones y en qué están enfocadas. Por ejemplo, si hablamos de unos productos o compuestos químicos del área del alimento y sus usos, tenemos una composición para untar que contiene fibra y aceite y que mantiene sus propiedades reológicas a condiciones de temperatura ambiente. Entonces, aquí resuelven una problemática tecnológica que mantiene sus propiedades reológicas a condiciones de temperatura ambiente. No tiene un uso o una aplicación. Y todo lo que vemos en el mercado, este es un ejemplo, no un producto como este tipo que está en la imagen, ¿no? También si hablamos, digo, estoy poniendo algunos ejemplos, no de todos, los más usuales, digo aquí sobre todo por la diversidad que puede haber de investigadores. Si hablamos que esto es como de lo más común, las patentes en las farmacias, productos o compuestos farmacéuticos o sus usos, por ejemplo, tenemos una molécula que es el citrato de sildenafilo, que en su momento, pues bueno, ahorita vamos a ver los requisitos, pero pues si es una molécula novedosa, pues se puede proteger como tal, pero tiene que tener un uso, una aplicación. Entonces, en las distintas formulaciones para las distintas tratamientos o padecimientos, pues todos estos son sujetos de protección. O sea, hay un tema con la disfunción sexual, que pues, es lo más común, pero también o el motivo por el cual se hizo famosa esta molécula, y aquí está el producto comercialmente como se conoce, pues el Viagra, pero de hecho fue una aplicación o un uso, no sé si estaba en la historia, no alterno, porque en realidad cuando estaban haciendo las pruebas para el tema de hipertensión pulmonar o temas de ese que era para el que lo estaban formulando, pues lo encontraron su otro uso potencial, ¿no? Pero también tienen esta formulación que se utiliza para la hipertensión pulmonar o edema pulmonar de las alturas y está con otra formulación y con otro uso o aplicación. Bueno, eso es en cuanto a la formulación, ¿no? O que nosotros lo definimos como productos, ¿no? Moléculas o formulaciones aplicadas a cualquier área que tengan un uso o una aplicación. Cualquier proceso, método o sistema, por ejemplo, aquí hay un método para tratamiento de aguas residuales, máquinas, herramientas, objetos, utensilios. A veces pensamos que una patente tiene que tener un alto impacto tecnológico, ser tecnología de punta. Puede ser algo tan sencillo como un objeto, un utensilio,
una botella y todo esto se pudiera patentar. Aquí hablamos meramente de la estructura, ¿no? Aquí la diferencia o lo que vamos a tener que ver es más allá de que sea simple o no, o sencillo o no, es que cumpla con los requisitos de patentabilidad. Entonces, bueno, ya tenemos un invento, ya vimos que sí. ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Ese es el gran reto. El primero, digo, el más común y en el que todos evidentemente pensamos es en el que pensamos un invento, pues algo que sea nuevo, pero nuevo en dónde o hasta qué punto. Entonces la ley nos dice que es el primer recuadro que está del lado izquierdo, que es novedad, ese es el requisito como indispensable, es decir, lo que no se encuentra en el estado de la técnica hasta presentar una solicitud. O sea, ¿y qué es el estado de la técnica para el INPI y para la ley? Bueno, son los conocimientos técnicos hechos públicos y esto hablamos y da una definición muy amplia, ¿no? Descripción oral, escrita, explotación, cualquier medio de difusión o de información en el país o en el extranjero. Entonces prácticamente es nuevo hasta que no presentamos una solicitud, novedad absoluta, que no hay información, lejos de que no haya una patente o que no haya un registro, que no haya información. En el momento en el que yo voy a una ponencia, voy a un congreso, hago un artículo científico, pues ya está en riesgo la novedad, ¿no? O ya lo dimos a conocer. Entonces, esto es como súper importante. Si vemos algo que sea sujeto de protección, pues primero hay que hacer la patente antes de cualquier otra publicación, ¿no? Eso sería lo correcto, lo adecuado y lo que comúnmente en otros países que ya tienen como más conocimiento de estos temas es lo que comúnmente hacen. Antes de haber un artículo científico, ya hay una patente. El siguiente requisito, este es un poco más complejo. Nuevo es que no haya nada igual en la escala técnica, ¿no? No se encuentra en la escala técnica, prácticamente hablamos de algo igual. Actividad inventiva nos dice la ley que el proceso creativo cuyos resultados no se usan del estado de la técnica de forma evidente para un técnico en la materia, o sea, para alguien que sabe de esta área en específico. No hablamos de grados, ni siquiera de que tengan título, ¿no? Simplemente alguien que sabe del tema, lo lee y pudiera ser obvio, es la manera más simple de explicar la actividad inventiva. Es decir, que no existe, que a pesar de que existe información, actividad inventiva sería que existe información y yo leyéndola sé del tema y pudiera deducir tu invento. Eso es actividad inventiva. La novedad es que hay un solo documento y en ese solo documento está igual, de cabo a rabo. Actividad inventiva, pues es que no está en uno solo, pero a lo mejor yo junto la información, entonces puede ser obvio o evidente la invención. Este sí es un poco más, pues de juicio, de criterio, pero esa es la actividad inventiva. Y la aplicación industrial, que era lo que yo les comentaba al principio, pues las invenciones tienen que evidenciar su reproducibilidad, o en este caso hablando de una molécula o de un compuesto, pues no nada más decir que es novedosa, sino qué uso o qué aplicación va a tener por el tema de la aplicación industrial. Y esta parte de la aplicación industrial se evidencia más en el escrito que se presenta para la protección de las invenciones. Entonces, bueno, hasta ahí las patentes. Respecto al modelo de utilidad, hay otra figura jurídica que aplica únicamente a los objetos, a la última parte, no al tema mecánico, objetos, utensilios, aparatos, una máquina, una herramienta, donde hay una modificación en la disposición, configuración, estructura de las partes que componen este objeto o esta maquinaria y lo que se obtiene es un efecto técnico diferente. Hablamos de modelo de utilidad y muchas veces porque puede ser que tenga ventajas o el objetivo es que tenga ventajas en su uso. Pero a veces es muy confuso esto de modelo de utilidad porque siempre pensamos que es una mejora. Y a veces hacemos mejoras a un proceso y decimos es un modelo de utilidad. No, no, a veces inclusive es la funcionalidad es igual, pero a lo mejor es una estructura más sencilla, ¿no? O más simple. Entonces, a eso se refiere el modelo de utilidad. Si, por ejemplo, para entender un poquito más claro esto del modelo de utilidad, bueno, el requisito es que sea nuevo, o sea, que no haya nada igual y que tenga aplicación industrial. O sea, traducción puede ser algo muy obvio o evidente, pero si no hay ninguno igual, como yo lo estoy diciendo, puede ser un modelo de utilidad.
por ejemplo, la imagen que tengo aquí del lado derecho, esta taza que tiene una abertura para poner galletas, bueno, de entrada, y ahí con eso va el tema de las ideas, yo no protejo la idea o el concepto de una taza con una abertura o con un espacio para guardar galletas, sino lo que protejo es una estructura que es estable y que permite tener una abertura para galletas. Entonces podríamos hacerlo una mejor esto, pues si a lo mejor yo les pregunto cómo ponerle de qué manera ponerle una taza, porque a lo mejor si ustedes son zurdos como yo, pues van a agarrar la taza con la zurda y se les van a caer las galletas. Entonces, ¿qué mejora o qué modificación le puedo hacer? Pues ponerle una tapa. Pero si cada quien piensa en una manera diferente estructuralmente de ponerle una tapa o del mecanismo que tenga, que sea telescópico, que sea giratorio, que sea de arriba abajo, podemos pensar en mil maneras diferentes. Si no hay una taza o inclusive una taza con una abertura, pero no es como estamos viéndola aquí en la imagen, que tiene una disposición diferente y no hay ninguna taza igual en todo el mundo, pues en ese momento tengo un modelo de utilidad. O sea, digamos que sí son pequeñas mejoras o modificaciones, ¿no? Pero puntualmente se refiere a algo estructural, no al hecho de que tenga una tapa y entonces ya nadie puede proteger una taza que tenga una tapa, ¿no? Para guardar galletas. Entonces, si no es a la estructura, ¿no? Doctora, Sí, ¿pudiera bajar el letrerito que dice dejar de compartir porque está tapando parte de la información? déjala, pongo a ocultar. Gracias. Y ahí, no de nada. Tenemos los diseños industriales, que ya hasta hablamos de una cuestión como su nombre nos dice meramente del diseño, del aspecto visual. Ya no hablamos de una cuestión funcional o técnica, simplemente son formas que le dan apariencia especial a un producto que obviamente tiene aplicación industrial. Tenemos como dibujos o modelos. Dibujos son a cualquier dibujo, o sea, en 2 dimensiones. Y modelo industrial, pues ya son cualquier figura en 3 dimensiones. Aquí les pongo algunos ejemplos, pero prácticamente pues lo que se les ocurra, ¿no? Ahorita les voy a poner un ejemplo de un producto en el mercado para que vean a qué se refiere. Pero el dibujo, pues obviamente como tiene que tener aplicación industrial, sí tenemos que decir a qué va aplicado. En este caso, este ejemplo que pongo aquí, dibujo industrial aplicado a papel higiénico. O un modelo industrial, tengo que decir simplemente de qué es, ¿no? Porque estamos hablando que tiene aplicación industrial. O sea, si es un modelo industrial de juguete, pues es muy diferente al modelo industrial de una botana. Entonces, depende de a qué vaya aplicado es lo que tengo que decir. O sea, no tiene que ser tan específico. Y el requisito es que sea nuevo, igual. La novedad es, como dijimos al principio, ¿no? Nuevo a nivel mundial y que tenga aplicación industrial. O sea, que se evidencia que hay reproducibilidad. Testé este producto que existe en el mercado y aquí pues voy a explicar algunos conceptos que ya hemos visto hasta ahorita, sobre todo el tema como de las ideas y de los inventos, ¿no? Bueno, no sé si ustedes han visto algún otro tipo de productos de cafeteras de cápsulas en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, en esta imagen lo que les pongo, observan que vengo con el mercado. ¿Por qué? Esta gráfica lo que nos muestra es en los óvalos, marcas, sobre todo estas marcas, hay mucho de este mercado, mucho de este tipo de productos en Europa. Aquí no hay tantísimos, ahí está, por ejemplo, el Nespresso, que es de la misma familia, pero bueno, al final es otra marca, otro producto con otra tecnología. Están otras que es Senseo, Trásimo, pero bueno, al final de cuentas, vieron que había un hueco tanto en el mercado como tecnológicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, la de Nespresso es únicamente para café. Entonces, los sistemas que son para cafés, y digo, no estamos, aunque no son los expertos, bueno, cuando vamos a una cafetería sabemos que necesitamos altas presiones para hacer un café. Entonces, estas son muy específicas. Hay otras, y también en Europa hay otras que son de baja presión, que inclusive son bebidas que no forzosamente son cafés. Este, Sin embargo, no sé si, bueno, ustedes ubican esta de Dolce Gusto. Esta cafetera reúne como todas las características, puedes hacer cualquier tipo de bebida, sea café, sea no café, que necesitan presión o no presión, frías o calientes. Entonces,
Más allá de la idea o el concepto de las cápsulas, lo que no estaba era desarrollada la tecnología. Entonces tuvieron que hacer una tecnología que fusionara todas estas máquinas especializadas en ese momento cuando se sacó. Entonces ahí vemos que pues, las ideas no, porque ya existe, o sea, el concepto pues tampoco. Y el reto o el punto con las patentes es el tema tecnológico, o sea, no porque ya existen, a veces decimos, ay, pues es que ya existe, puede ser obvio, bueno, no, porque no están, a un poco lo de la actividad inventiva, no porque ya existan, quiere decir que nada más pegaron literal pegaron las cafeteras y ya no, hubo una fusión tecnológica, hicieron una tecnología diferente inclusive para que diera esta versatilidad. Entonces a eso se refiere un poco la actividad inventiva y bueno, de esa idea, pues lo que ya está materializado al momento de llevarlo a cabo, o sea, cómo hicieron para fusionar la tecnología, esta ventaja técnica, pues es lo que en algún momento se patenta, ¿no? Un producto con un proceso de extracción personalizado, que tiene temperatura variable y que es de flujo directo, ¿no? Ahorita les voy a enseñar particularmente qué fue lo que patentaron. Y al final de cuentas, bueno, esto es un proceso de cómo un producto tiene distintos aspectos a proteger, ¿no? Si ya hablamos ya al final, ya que llega al mercado, pues ya hablamos de que tiene esta identificación con el consumidor, una marca, el famoso eslogan, avisos comerciales y bueno, ya otros temas, ¿no? Pero el punto central o casi todo empieza con un aspecto técnico, que puede ser o no patentable. En este caso, pues encontraron que además tenían que desarrollarlo, no había información suficiente y patentaron. Entonces, ¿qué fue lo que patentaron? Pues este producto tiene distintos aspectos de protección y son distintas patentes. Aquí les pongo este ejemplo, me gusta porque tiene distintos aspectos que están protegidos como patente de un mismo, valga la redundancia, en el mercado lo vemos como un producto, pero tiene distintas patentes. Entonces, por ejemplo, respecto al primer aspecto, que es como una molécula o un producto con su uso o aplicación, en la parte de abajo, estoy empezando del lado izquierdo, que está en rojo. Abajo viene el número de patentes, esas son las patentes que tienen otorgadas aquí en México. Ese es su número. Digo, en la próxima sesión se va a tratar un poquito de este tema. Si les interesa, las pueden revisar. Y bueno, este es el micro resumen de lo que tiene esta patente, que lo que protegieron es una molécula que es el arabinogalactano para elaborar una composición sólida que captura el aroma de café. O sea, un poco en antecedente, en el café, las regulaciones del café no nos deja incluir cualquier molécula por la normatividad. Entonces, ellos para poder, pues su café ya va molido y todo, para poder competir con un producto recién molido, lo que respecto al aroma o el sabor, lo que tienen que hacer es encontrar una manera para capturar el café. Entonces, buscaron, entonces una molécula que tiene el café, hicieron pues, toda una investigación para qué características tenía que tener para poderlo usar como encapsulado. Entonces, lo que protegieron es esta composición sólida de café, caracterizada porque comprende el aroma de café en arabinogalactanos y dice qué características tiene. Bueno, eso es como lo principal, ¿no? Ya leyendo la patente, son patentes bastante amplias, pero ya nos hablan de un aspecto técnico, ¿no? Que tiene que tener un peso molecular de determinados kilodaltones, por ejemplo, ¿no? Tiene un proceso, hablamos de pasos a seguir, un método para distribuir el extracto de café en una cápsula en un tiempo reducido. Entonces, nos habla de distintos pasos a seguir, o sea, rellenar una cápsula de café donde se tiene una membrana, y aquí lo puse más resumido, pero hablan de qué características técnicas tiene que tener esta membrana. Inyectan el agua presurizada en la cápsula y nos habla de qué características aquí, qué presión o cómo llegamos a esa presión y cómo reducen la pérdida de control en el lecho, controlado por el tamaño de partícula. Entonces, por ahí mencionan los tamaños de partícula, cómo llegan a esta pérdida de presión. Y al final, pues liberan la vía de café a través de la membrana con un medio de acoplamiento, ¿no? Entonces, método, pasos a seguir, condiciones y aspectos técnicos. Un sistema, pues hablamos ya de todo, en este caso un sistema son distintos elementos que interactúan para darnos un resultado. En este caso hablan de toda la cafetera.
un sistema modular que comprende una estación base, que es el número 1. Y si se fijan en el dibujo, pues lo puse chiquito, hay muchos más números porque obviamente este es como el resumen, pero hablan de toda la interacción y de los distintos elementos, ¿no? Entonces, bueno, la estación base es el 1, que es la de abajo, que tiene el depósito de agua, que es el 12, un módulo de preparación de bebida, y nos dice cómo están acoplados, ¿no? Donde ambos tienen respectivamente medios de colocación acoplables, ¿no? Se nos dice cómo va unido. Y bueno, aquí es importante que también sepan que los dibujos son ilustrativos, pero nunca nos dicen el depósito de agua de atrás, porque pues los diseños han cambiado. Pero al final de cuentas el sistema es exactamente igual. Tiene una base, el depósito, el módulo de preparación y están acoplados de cierta manera, aunque visualmente sean muy diferentes. Y un objeto, pues hablan de la cápsula, de la estructura de la cápsula, que es el contenedor, donde está la membrana, la soldadura y unos medios que permiten su abertura al momento del uso, ¿no? Digo, esto es como el resumen, pero hablamos de un objeto, una estructura, cómo está estructurado, qué elementos tiene. Digo, si alguien la ha visto puede pensar que es algo súper sencillo, pero si se fijan hay muchos elementos y obviamente todo esto hablamos de una estructura. Entonces, bueno, en este caso son distintas patentes, pero si ellos quisieran, o sea, si hablamos del mismo, si se evidencia que es el mismo concepto inventivo, podrían estar dentro de una misma solicitud. En este caso lo tienen separado porque pues, lo pueden manejar de manera independiente, ¿no? Ya son estrategias. Acuérdense que una patente es un tema comercial. Entonces, si a mí me interesa tenerlas por separado, pues las separo. Respecto al modelo de utilidad, bueno, aquí hay otro ejemplo. Tienen un filtro. Aquí les hablo un poquito de la problemática. Los filtros, pues inclusive si nosotros pensamos, ¿no? Cuando hacemos café, si hacemos café de cafetera con filtros, sabemos que estos de repente tienen un problema. Si ejercemos presión, pues se pueden fijar, no se pueden fijar o se pueden mover, ¿no? Con el tema de la presión. Y bueno, además de que tienen problemas de conservación de café y esto habla particularmente ya del cartucho que están ellos manipulando, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le hacen una mejora, una modificación al poro y al filtro. Dicen que sí, bueno, que fue lo que protegieron. Tiene unas aberturas que están repartidas uniformemente, pero estas aberturas, aquí la modificación que hacen es a la abertura que tienen esa forma, tronco cónica, tronco piramidal o de tronco tetraedro, y que en cada abertura presenta al lado de la base menor una protuberancia. Y bueno, ya dice más o menos de qué altura, ¿no? Entonces, bueno, estructura, una cuestión meramente estructural. Y además este producto tiene el tema del diseño, acuérdense que les dije, protegen el sistema, pueda funcionar, pero visualmente, y bueno, aquí de seguro me faltan diseños porque continuamente están sacando distintos diseños, protegen los diseños, el aspecto visual. Entonces, protegen, inclusive ellos protegen las máquinas, pero no también las cápsulas, portacápsulas, todo, ¿no? Ellos sí protegen todo, cómo se ve, ¿no? Bueno, esto es con respecto a las figuras jurídicas y las características. Ahora les voy a hablar muy brevemente cómo es el procedimiento de protección o cómo debe ser el procedimiento de protección de las invenciones. Entonces, los pasos son estos. Sobre todo vamos a hablar de los primeros pasos. Que bueno, van a ver mucho de uno de los primeros pasos en la siguiente sección, pero lo primero es investigar. Bueno, ya vimos invenciones, los tipos de figuras jurídicas y qué características, o sea, qué requisitos deben de cumplir. Pero más allá de tener una invención, hay que ver si es patentable, o sea, si no cae dentro de lo que consideramos una invención o no es patentable. Entonces, aquí hay un listado sobre lo que no se consideran invenciones, aunque podríamos pensar que sí. Y sobre todo aquí hablamos de descubrimientos, métodos matemáticos, obras literarias, artísticas o cualquier otra creación. Ahorita voy a dar algunos ejemplos de algunos que pueden ser confusos o de que podríamos pensar que no se pueden proteger, pero hay que entender muy bien a qué se refiere esta parte. Les voy a poner ejemplos, un par de ejemplos como más comunes. Que
surge o que es muy común que tengan dudas, los esquemas, planes, reglas y métodos, actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales o negocios no se consideran invenciones. O sea, cualquier que tenga que ver con un esquema, con un plan, con reglas o con métodos relacionados con... Cuando hablan de actividades intelectuales, hablan inclusive de métodos de enseñanza, ¿no? Juegos, no. Ahorita vamos a ver ejemplos de en qué momento un juego pudiera ser actividades económico-comerciales o negocios, nada de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de que no tienen una reproducibilidad o una aplicación industrial. Los programas de computación, también por ahí hay muchas dudas, voy a tocar ahorita este también. Formas de presentación, pues hablamos temas otra vez, creaciones que están más del lado artístico y el material biológico tal y como se encuentra en la naturaleza, o sea, otra vez de cierta manera es un descubrimiento, tienen que tener una aplicación o un uso industrial, ¿no? Que hablamos mucho ahorita todo el tema biotecnológico. Entonces, bueno, pero así tal cual, o sea, yo descubrí algo, bueno, no es un descubrimiento, ¿no? Tiene que tener una aplicación. ¿Y qué no es patentable? Bueno, aquí nos hablan de invenciones cuya explotación sea contraria a las disposiciones legales y hablamos mucho al tema, aquí el tema biológico o biotecnológico, hay como mucho de esto. Digo, si no son de esta área, pues igual nada más para que sepan. Si son de esta área, aquí hay mucho debate en esto, pero todo lo que esté relacionado con clonación y modificación relacionada a la genética humana, los embriones o procedimientos genéticos donde haya sufrimiento sin utilidad médica o veterinaria sustancial, variedades vegetales, procesos biológicos, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico. Bueno, para eso también pongo algunos ejemplos, pero todo, si se fijan, lo no patentable está muy relacionado con temas biológicos. Entonces, bueno, hablando un poquito de algunos temas como para que entendamos en qué momento sí y en qué momento no. Respecto a que les decía de los esquemas, planes, que estamos hablando de actividades intelectuales o juegos que no se consideran invenciones. Sin embargo, por ejemplo, el cubo de Rubik, bueno, este invento, lo voy a platicar un poquito, fue creado en 1975, tuvo su patente, digo tuvo porque pues ya pasaron 20 años, pero ¿por qué sí tuvo patente? ¿Por qué sí se protegió? Pese a que hasta inclusive el título dice juguete lógico espacial. Bueno, ¿por qué? Porque hablan, y bueno, un poquito la historia de este cubo, que está por aquí, se las platico, que lo creó un maestro de arquitectura en Budapest, y él lo que quería era enseñar a sus estudiantes la geometría en 3 dimensiones. Entonces, bueno, pues lo creó con un método de enseñanza, con un objetivo de enseñanza. Ahorita pues es un juguete, ¿no? Si lo pensamos es un juguete muy famoso, entonces me van a decir, bueno, ¿por qué está patentado? Porque no patentan el uso o para qué lo usan o el objetivo principal, ¿no? Lo protegió porque hablamos de un aspecto técnico, es una forma geométrica, un cubo que se mueve independientemente, permite que sus partes se muevan independientemente sin que la estructura se separe y pueda volver a su forma original. O sea, ¿qué fue lo que protegió una estructura y cómo estaba armado? Que fuera para enseñar, que ahorita sea un juguete, que sea muy famoso, bueno, eso no es el objeto de protección, que es lo que yo les decía desde el inicio. O sea, ¿qué es? Es una estructura, entonces yo protejo la estructura, no el para qué sirve, para qué me funciona, etcétera, etcétera. Entonces, la protección y el sentido va aquí en un aspecto estructural. También hay mucho, y ahorita que toda la tecnología, hay mucho en cuanto a programas de computación o las famosas apps que siempre quieren proteger. Bueno, vieron ahí, ¿no? Que tal cual, la fracción quinta nos dice que los programas de computación no se consideran invenciones. Como tal, vamos a Indautor. Indautor nos dice que podemos proteger los programas de computación, tanto los programas operativos como los aplicativos, donde se protege el código fuente o código objeto. Si hay investigadoras de esta área, saben, o los que están más en esta área, sabemos que pues eso no es suficiente para una protección completa, o sea, nada más es las instrucciones y se acabó. Entonces, sí se pueden proteger este tipo de invenciones, siempre y cuando los veamos como pueden ser sistemas o pueden ser métodos, pero sí hay que tener mucho,
son patentes o redacciones complejas porque tenemos que explicarlo así como un método industrial o como los ejemplos que les puse, o sea, qué controles, qué parámetros claros, o sea, porque hablar con una persona, digo, si son de estas áreas, toman criterios y hacen criterios para tomas de decisiones, pero a veces no le dan ese sentido de aplicación industrial. Entonces, eso es lo complejo, ¿no? Les voy a poner aquí un ejemplo así súper sencillo de un sistema y método de manejo de ganado. Es una patente. Y bueno, el objetivo de esto es cómo desarrollaron un sistema y obviamente un método para identificar un animal que están en las distintas fases de la crianza, durante todo el proceso, ¿no? Creadores, productores y todo, ¿no? Entonces, identificar sobre todo en qué parte del proceso van, el tema de las enfermedades y todo lo demás que se requiere, ¿no? Entonces, es un sistema y bueno, un sistema como tal en ese sentido, ¿no? Cómo se da esta interacción, estos controles, así muy, muy breve, ¿no? Si les interesa ver este tipo de redacciones, pues ahí están los números de las patentes. La próxima sesión van a ver cómo buscarlos. Y hablan de un método, es un método para generar un sistema de procesamiento de datos. Entonces, bueno, hablan de pasos a seguir, o sea, establecen los criterios, pero sí hay, si se fijan en cada paso, pues una manera de evidenciar sus controles, como les digo, haciéndolo un poquito más al tema de una industria, cómo le haces un método para que sea siempre reproducible, ¿no? Entonces, sí se pueden, pero son redacciones muy complejas. Porque digo, está ese impedimento de no invenciones, entonces si en algún momento pongo un programa de computación, pues no, se va a decir que un programa de computación no. Y respecto a lo no patentable, bueno, ahorita voy a hablar de algunos ejemplos que ya ahorita ya lo mencioné un poquito. Está, por ejemplo, las variedades vegetales, este, sobre todo lo que son, todas, ya sean, bueno, aquí hay un diagrama, ¿no? Pues que si son plantas que ya estamos descubriendo, pues no es un descubrimiento. Cuando ya hablamos de variedades de plantas, inclusive que sean genéticamente modificadas, no se consideran invenciones, no son patentables, sí se pueden proteger, pero hablamos de otra rama, de otro ámbito que se conoce como derechos de obtentor, que vamos a acudir a la SADER, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y particularmente al SNICS, que es donde se inscriben, y bueno, es otro tema, pero sí hay una protección, no como patentes. Si hablamos de un tema genético, bueno, habrá que revisar el tema, pero en mayoría son patentables, así como muy a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué otro? Otro de los ejemplos también, por ahí, creo que no lo mencioné en los no patentables. Hay una fracción, la última, que nos dice que la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, forma, de dimensiones, materiales, no se puede proteger, ¿no? La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos no se pueden proteger, ¿no? Salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones de las mismas sean modificadas, tengan un resultado industrial o un uso no obvio. Bueno, traducción de esto, lo que yo les decía ahorita, ¿no? No es que ya existan y yo nada más, así como la fotografía de en medio, cuando les digo, bueno, entonces de repente en las pláticas les dicen, entonces yo podría proteger un teléfono celular con cámara y me dicen, no, porque ya existe. Bueno, no, o sea, existe la idea de tomar o el concepto de tomar fotografías, pero no es literal como la foto en medio, o sea, no está una cámara con una liga pegada a un celular, no sé, hay una fusión tecnológica. Yo no protejo la idea de tomar una fotografía. Técnicamente, ¿qué estoy haciendo? Y eso es lo que yo protejo. Entonces aquí está como que un poquito más claro el tema de la fusión tecnológica, o sea, que no sea tan obvio, que no está literal pegado, así si lo queremos ver como muy simple, o que, por ejemplo, como en estos otros ejemplos, que a lo mejor pueden ser llamativos o novedosos, pero bueno, lo que dice ahí, ¿no? Que sus funciones sean las mismas sin que se obtenga un resultado diferente, ¿no? O sea, como en este control remoto, o sea, pues trae un destapador, pero el control pues, sigue haciendo sus funciones
y el destapador sigue haciendo sus funciones. O sea, en realidad ahí ninguno de los dos da funcionalidad a uno o al otro. Entonces a eso se refiere, ¿no? Yo no voy a poder patentar esto porque o sea, a lo mejor es novedoso, llama la atención, puedo proteger a lo mejor el diseño, pero el hecho de que tenga un control, un destapador, pues no, ¿no? O también que que tenga un cepillo y que pueda poner mi teléfono, o ahí como se ve en la foto de abajo, que para que te tomes fotos, pues no, ¿no? Porque al final el cepillo cumple sus funciones y no cambia nada que ver las funciones que pueda tener un protector de un teléfono. Estas son como luego como de las más comunes o de las que luego tienen más dudas. Pero bueno, y si se fijan, había varias fracciones, hay mucho en tema biológico, que bueno, la mayoría de la gente, la mayoría de los investigadores pues no están como en este área, hay mucho más sobre todo en el área electrónica. Pero digo, si quieren ahorita al final preguntarme particularmente, pues vemos de una por una, porque si no la plática sería larguísima. Y digo, lo que sigue aquí ya después de esto de, bueno, si tengo una invención, no cae dentro de lo que no se considera una invención o de lo que no es patentable, hay que ver si cumplimos realmente con los requisitos y para eso hacemos la búsqueda, ¿no? Que esto se va a tratar la siguiente sesión, hay que hacer una investigación previa. De hecho, lo ideal antes de invertirle tiempo y dinero en una investigación es hacer una búsqueda previa como para ver si realmente a donde estamos tirándole a alguien no le ha tirado. A lo mejor ya le tiraron, pero pues falta una parte. Entonces, casi siempre los investigadores buscan, pero buscan en bases de datos de artículos y no en bases de datos de patentes. Entonces, antes de que haya un artículo, les digo comúnmente, si es que es algo muy interesante, llamativo al comercio, pues va a haber una patente. Entonces, es muy importante para no repetir investigaciones, detectar nuevas tecnologías, resolver programas concretos. Y la siguiente sesión se va a tratar específicamente de cómo, más o menos, a grandes rasgos, hacer una búsqueda. Y a grandes rasgos porque la verdad sí es algo, es un tema especializado y el INPI pues ofrece el servicio, ¿no? Ya de ahí, después de buscar qué es el paso 2, pues decidimos si lo voy a proteger, no lo voy a proteger, pues una patente, o bueno, si tenemos algo mecánico, pues ser patente, modelo de utilidad, o qué vamos a hacer, ¿no? Ya que decidimos, lo más complejo y que está aquí como el centro de todo, pues es hacer una redacción. Les digo, los inventos se protegen redactándolos. Hay ahorita muy a grandes rasgos, les dije así como las características o qué se describe, pero sí tiene que tener una estructura en particular, tanto en estructura como en contenido. Así a grandes rasgos viene aquí, hay una guía, pues nosotros ofrecemos asesorías en este tema. Y ya lo último, que esto es como lo más complejo, a veces llegan y dicen, quiero proteger mi invento. Bueno, primero hay que ver todo esto antes de meternos inclusive a la redacción y antes inclusive que llenar una solicitud, que eso es pues relativamente sencillo. Ya que tenemos el escrito, pues es prácticamente ya es llenar la solicitud, que es de lo más sencillo, pagarlo y presentarlo. Y ahorita, desde antes de la pandemia y con la pandemia, pues se le dio rapidez a este tema y ahorita está muy utilizado el tema de hacer el trámite en línea. Y bueno, todo eso lo pueden hacer en línea. Costos, que a veces es como de las preguntas más comunes. ¿Cuánto cuesta presentar una solicitud? Aquí hablo un poquito de los costos y del tiempo de protección. Las invenciones tienen un tiempo de protección y ya después son tecnología de uso libre, ¿no? De cierta manera, pues es un monopolio. Entonces, en este tiempo se asume que el investigador, la persona que está apostándole por esta creación, va a obtener la remuneración a la investigación hecha, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura la protección de una patente? Que es el primero que está aquí del lado izquierdo, 20 años. ¿Cuándo se puede proteger yo un producto? O sea, una formulación con su uso, únicamente los usos, el método o sistemas, accesorios, objetos. El costo por ingresar una patente, bueno, ahí doy el costo, son costos ya con el IVA y se otorga un 50% de descuento a todo tipo de persona física o moral, excepto a empresas medianas o grandes. Entonces, ya con un 50% de descuento, una solicitud de patente cuesta 2,639 por un escrito y una solicitud que no pase 30 hojas. Si se pasa de 30 hojas, pues tiene un costo cada hoja adicional.
Igual comentarles que antes las patentes costaban mucho más y no había un límite de hojas, entonces se bajaron los precios con el objetivo de incentivar el tema de las invenciones en nuestro país. Entonces, no se preocupen por si se pasan de hojas, la invención tiene que estar suficientemente descrita. A veces cuando les decimos esto se preocupan mucho porque sean solo 30 hojas, entonces no, simplemente se bajaron los precios. Usualmente es complicado que las invenciones se pasen, pero si se pasan no hay problema, tiene que ir suficientemente descrito. Los modelos de utilidad nos protegen 15 años, acuérdense, es un tema meramente mecánico de mejoras a una estructura, o sea, un objeto, un utensilio, un accesorio. El costo también ya con el 50% es de 1,160 y aplica lo mismo de las 30 hojas. Y los diseños industriales yo puedo protegerlos hasta por 25 años, nuevamente el aspecto visual de cualquier objeto. También cuesta ya con descuento 1,160 pesos. Ahora, el único que se llama patente es la patente. Todos los demás son registros. No es patente de modelo de utilidad, no es patente de diseño, no. Todos son registros. El único que es patente, valga la redundancia, pues es la patente, ¿no? De repente por ahí se estresan cuando, ay, es que es modelo de utilidad, bueno, es un registro. La protección es exactamente la misma. Lo que cambia, ya vimos, es sobre todo los requisitos que tiene que cumplir, o sea, lo que el INPI le va a revisar y pues sobre todo vaya la redundancia, el tipo de invención o lo que yo estoy protegiendo, ¿no? ¿Qué características? De ahorita ya de cierta manera les estaba platicando qué características tiene la protección. Sobre todo les mencioné de la temporalidad, o sea, tienen una vigencia que empieza a contar a partir de que ingresan su solicitud. Por ahí también los que tengan experiencia o han escuchado, sí son trámites que se tardan. Si hablamos de aspectos técnicos y eso, pues sí son exámenes especializados, pero sin embargo, desde que se ingresa la solicitud, empieza el tiempo de protección. Obviamente que está al pendiente del trámite, que sí se otorgue para que sean efectivos el tiempo, bueno, que se nos dé el título para la protección por los tiempos que están establecidos. Yo lo puedo explotar desde que ingreso mi solicitud. Obviamente, si no se me otorga al final, pues ya no tengo una protección. Esa es la única desventaja, por así decirlo, pero yo lo puedo empezar a explotar. Y si yo, aunque me lo otorgan, porque cuando se otorgan el área de invenciones, tengo que para conservarlo durante normalmente, por ejemplo, una patente se puede tardar 4 años en otorgarse. Sin embargo, si se me otorga y yo no continúo pagando mis anualidades, va a caducar en el momento en que yo no pague mis anualidades. Tampoco estamos obligados a pagarlo. Si por algo yo no me interesa la protección, no quiero seguir pagando porque lo considero un gasto más que un beneficio, lo puedo dejar de pagar, no estamos obligados. Como les digo, es como los seguros del carro. El punto es que los de los seguros tienen tiempo para estar buscando a las personas para recordarles que tienen que pagarlos. Acá nosotros, el trabajo que se tiene es demasiado, entonces no se les recuerda. El mismo interesado debe estar al pendiente de estar pagando sus anualidades y sí se pueden pagar por adelantado, ¿no? Yo puedo pagar desde que me lo otorgan todo lo que resta y ya me olvido de esta preocupación, pero no estamos obligados, porque si es que hay que pagarlo, bueno, si es persona moral sí tienen que pagar por quinquenios, pero si es persona física puede pagar con años sin problema. La protección, también esto causa mucha confusión porque les decimos que tiene que ser nuevo a nivel mundial y en automático pensamos que la protección es a nivel mundial. No es una protección como tal, o sea, es sui generis, o sea, ¿qué quiere decir? Que por el hecho de que exista algo en otra parte del mundo, yo aquí no lo voy a poder proteger. Sí lo puedo reproducir, pero yo no puedo decir que es mío. Entonces, tanto yo como el de al lado y como 20 más lo van a poder reproducir. Entonces, la protección solamente va a ser donde yo solicite la protección. O sea, si es nuevo a nivel mundial y solamente pido protección aquí en México, solamente me protegen aquí en México. Entonces es muy importante y unos tiempos para hacer trámites a nivel mundial. No hay una solicitud mundial, o sea, hay maneras para ir a proteger a países, hay vías, pero al final hay que pagar tasas, ¿no? Entonces, pues también eso se puede volver muy costoso si en realidad no tengo mercado. Acuérdense que las patentes es un tema comercial, entonces yo lo protejo donde está mi mercado y es donde voy a estar protegido donde tengo una patente.
Lo que no está protegido aquí en México también, si lo queremos ver del lado positivo, es que lo que no está protegido aquí en México, y como les dije al principio, es tecnología de uso libre. O sea, ya existe, al hacer mi búsqueda, ya existe algo que yo estaba pensando. No es mala, a lo mejor si lo queremos ver, no es mala señal, si no está protegido aquí en México, tengo ese documento de patente que yo puedo leer, que yo puedo reproducir, pero obviamente pues cualquiera, ¿no? Y la última también que sepa, bueno, en las solicitudes está como el solicitante o el dueño o el titular, que es el dueño de los derechos de la explotación. Acuérdense que las patentes es un tema, o sea, no sé, lo voy a repetir cada mil veces, pero es que sí es muy importante que lo entiendan, porque sobre todo en áreas de investigadores de las universidades, existe como mucha esta preocupación de que dice el inventor, es que es mi invento. Bueno, el inventor es mencionado y este reconocimiento es irrenunciable, o sea, que seas el inventor vas a ser reconocido siempre, por los siglos de los siglos, ahí va a estar tu nombre, son como, si lo queremos ver es como los artículos, pero más allá de eso, de que hay un tema de conocimiento, un tema de reconocimiento moral, como hay un tema de comercialización, pues si tú llegas a un acuerdo con el titular a que al momento de su explotación tú obtengas algún beneficio económico, pues ese es a lo que vamos, ¿no? El titular es el dueño de la explotación y el inventor es el reconocido, el que hizo esta creación. Y obviamente en una universidad, pues a lo mejor la universidad puede ser un solicitante y quien lo creó, pues es el investigador o los investigadores, ¿no? Y el apoderado o el representante, pues es la persona que hace el trámite ante el INPI del solicitante, ¿no? Es el que va a hacer el trámite para darle seguimiento, así se otorga, las anualidades, todo este tema, ¿no? Es muy administrativo. Este, pero bueno, sí es importante que sepan esta parte. ¿Y qué más? Bueno, esta, que también es muy, muy importante porque de repente como que existen muchos mitos respecto a lo que hace una patente o no, ¿no? Bueno, de la pasada, vamos a acordarles que si yo soy un inventor de calle, pues yo mismo puedo hacer la solicitud, ser el inventor y yo mismo hacer el trámite. O sea, puede ser que yo haga todo y pues no hay ningún problema, ¿no? Pero si hay una persona moral involucrada, sí tiene que haber un inventor y alguien que haga el trámite de esta persona, porque pues no existe, una persona moral no existe, tiene un representante, una persona física. Entonces, bueno, ya volviendo a este tema de qué hace y qué no hace una patente, a veces piensa mucha gente que el hecho de hacer una patente ya se van a volver millonarios, ¿no? Y pues no es así, es simplemente para que cuando yo voy a llegar al mercado, pues no me lo copien, ¿no? Que es esta parte, no previene que terceros exploten o registren o algo, lleguen a patentar este invento, no, o sea, simplemente previene, ¿no? Y si alguien lo quiere hacer, pues les puedo dar una licencia, o sea, debe ser bajo contrato, ¿no? Que va de la mano con la otra, ¿no? Evitar el plagio y poder venderla, inclusive, a lo mejor lo que yo les decía, soy un inventor de calle, hay una empresa grande que le interesa llevarlo a cabo, pues no me van a típico a copiar o a robar la idea, que no, pues eso ya vimos que no es lo cierto, del todo correcto. Si voy así sin una patente de por medio, sin un registro de por medio, pues lo más seguro es que tal vez sí, ¿no? Pero si yo ya tengo esto, pues no lo van a poder hacer, ¿no? Que la protección es por un tiempo determinado. También esta es otra de las teorías, o que ya ahorita se los expliqué un poquito, el tabú de que protección mundial, hay patentes mundiales, no. Hay un tiempo, puedo hacerlo vías nacional, regional, hay un trámite que se llama solicitud internacional, pero al final de cuentas se tiene que hacer país por país y hay unas tasas que pagar, ¿no? O sea, no es así como inmediata la protección, ¿no? O sea, sí hay que cumplir con las legislaciones locales, con las tasas locales para otorgarles esta protección, ¿no? Pero bueno, después de un tiempo pasa al dominio público o es tecnología de uso libre. ¿Cuál es la diferencia entre tecnología de uso libre o del dominio público? Tecnología libre es que pues aquí nunca estuvo protegido y del dominio público es que estuvo protegido y ya, no está vigente. Inclusive puedes pasar eso, que hacen una búsqueda y es un invento de hace más de 20 años, lo pueden explotar sin ningún problema. Otra de las más comunes, ¿no?
que no, el hecho de tener una patente no da por sí solo el derecho de explotación, o sea, traducción, no porque ya tengo una patente lo voy a poder comercializar, o sea, hay que pasar, pues depende del invento por algunas otras instancias, ¿no? O sea, si hablamos de un medicamento o de algún cosmético, pues tenemos que pasar por la COFEPRIS, y si la COFEPRIS no nos deja comercializarlo, pues aunque tenga la patente, no voy a poder, ¿no? O el tema del armamento, a lo mejor aquí está regulado, no cualquiera puede comercializar ni vender armas, entonces a eso se refiere, ¿no? La patente es el primer paso, porque obviamente si no está protegido, esta información pues, está en contacto de mucha gente y pues puede darse a conocer, ya no es nueva y alguien copiárnosla. Para cuando llegamos al mercado, pues entonces ya vamos a tener un problema. Pero no podemos dar un hecho que ya, ¿no? Inmediatamente voy a poder llegar al mercado, ¿no? Pues hay distintos, depende del tipo de invención, ¿no? Y pues la otra, la que les estaba diciendo desde el principio, que hay mucha gente que llega con esa ilusión de que ya lo patente y el otro día me hago millonario, ¿no? Y pues no, o sea, no garantiza un éxito comercial, inclusive ahí tengo por ahí unos ejemplos de empresas transnacionales que realmente hacen sus estudios de mercado y todo, productos patentados aquí en México que nunca llegaron aquí al mercado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hubo las características del mercado y simplemente no se dio. Entonces, ¿qué implica el solicitar la protección de una invención? Como les he dicho, es un derecho, ¿no? Que yo estoy solicitando y que concede el Estado. ¿A través de quién? Del INPI a un inventor o al causaviente. En este caso, al causaviente hablamos de una persona moral. Y ojo, lo que les estaba diciendo al principio, ¿no? Para producir o comercializar, ¿no? Es meramente comercial el tema de la patente, de manera exclusiva un invento, ya sea de manera directa o a través de un tercero. Hablamos de las licencias durante un tiempo determinado, porque ya vimos que tienen una vigencia, y obviamente a cambio de la divulgación. O sea, cuando hagamos a la próxima sesión que vayan a ver las búsquedas, pues es a cambio, ustedes dicen qué es y cómo funciona una invención, ¿no? Para que se pueda otorgar la protección. Siempre y cuando conserve su vigencia y no se anule, pues lo que les dije, ¿no? Si no esté pagando anualidades, aunque diga mi título 20 años, si no lo pagué, pues ya no. En ese momento se convierte del dominio público. Y pues de mi parte es todo. Es importante, si tienen unas dudas, bueno, por aquí me faltó. Si tienen dudas, nos pueden escribir a nuestro correo institucional buzón@impi.gov.mx. Estamos muy activos en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Todos los días hay pláticas a las 10 de cualquier área. Ahí están ahí guardadas las conferencias y no nada más de esto, sino de aspectos diversos de propiedad industrial. Y también, no lo puse, pero si tienen ustedes dudas ya muy específico, tenemos el tema de citas virtuales. Entonces puede ser, son videollamadas que se conectan uno a uno y también pueden preguntarnos cualquier duda. Listo. No sé si tengan alguna duda. No veo ninguna manita por ahí levantada. ¿Alguien que quiera externar alguna duda de lo que nos compartió la doctora Marta Paulina, de nuestros compañeros? Chicos. Adelante, doctora Roxana, por favor. Muchas gracias. Básicamente, bueno, primero que nada, felicitar por la presentación, muy buena presentación, muchas gracias. Y preguntarle acerca de lo que comentaba de las citas virtuales específicas, de cómo se pueden solicitar. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, en cuanto, nada más para corroborar, entonces la siguiente sesión sería referente específicamente en cuanto al uso de cómo buscar el estado de la técnica, ¿verdad? Sí, la siguiente sesión se basa mucho en eso porque les dije es así como que la punta de lo importante, ¿no? A veces siempre llegan, lo común es que llegue la gente aquí y les digamos, ya hicieron búsqueda para corroborar los requisitos, porque eso al final es opcional, pero pues el INPI la va a hacer, entonces qué mejor que hacer esa búsqueda. Entonces sí se trata el siguiente tema de esta parte que es tan importante de cómo buscar, a grandes rasgos, porque sí es un tema muy especializado, pero sí les decimos qué bases de datos, qué es lo que se contempla, etcétera, etcétera. Excelente, muy bien. Y el servicio que, digo, si quieren, también está el servicio.
que nosotros ofrecemos, pero sí se les da así como muy a grandes rasgos cómo se hacen estas búsquedas o qué hay que tomar en cuenta para las búsquedas. Y la otra de las citas, aquí les voy a poner en el chat, porque sí, ahorita que vi la presentación, luego se me pasa a ponerlos. Hay una liga, se las voy a poner, es citas.impi, .impi.gov.mx. Entonces, aquí les pregunta lo que quieren, pues piden una asesoría virtual y ahí en el tema de patentes. En el tema de patentes, pues como es un tema muy especializado, no hay tantísima demanda, entonces si se meten, bueno, ahorita ya se cerraron los calendarios de mañana y por lo general ya está lleno, pero ahí casi de un día para otro. Entonces, si tienen dudas en particular, se pueden conectar, es 1 a 1. Si ya se quisieran conectar más personas, sí se puede solicitar, porque sobre todo en el tema de invenciones, pues por lo general no es un inventor, ¿no? Siempre hay por lo menos 2 personas, e inclusive pueden estar cada quien en su computadora. Este, pero sí lo pueden solicitar para que se les abra la sala, son como videollamadas. Entonces, pues pueden solicitarlas a ellas si tienen dudas de todo, es de ver si dudas del resultado de búsqueda, dudas de redacción, dudas de todo, ¿no? Contestación de requisitos. Obviamente por ahí cuando hacen su cita les dicen que no es especializada, porque a veces sí nos preguntan, oye, con esta respuesta, o sea, sí me invento si es nuevo, no es nuevo, tiene tiempo inventiva, sí me la van a otorgar, no nos podemos pronunciar, o sea, no les podremos decir así sí o no, porque la verdad esto examen se hace pues ya cuando hace el examinador su chamba, pero sí les vamos a explicar un poquito más a detalle todo esto que les dije en la presentación. Y también, si la quieren, la piden a través de la maestra Marcin, con gusto se las compartimos, ¿eh? Muy bien, excelente, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Parece que no, doctora Marta. Muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación. Está muy completa, los ejemplos creo que son claros. Yo, la verdad, con la cita que tuve hace un año, cuando iniciaba con todo esto, la verdad es que las 2 personas, porque hice 2 citas en periodos diferentes, me tocó súper amables, tratan de despejarte las dudas al 100% de todo, incluso nosotros como universidad, como docente, como intermediario, tratan como que de ponerse en el papel, y la verdad que sí nos ayudan mucho, nos dan una orientación, y fue cuando me sugirieron el entrar al curso de DL 101 como básico de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, y me sirvió de mucho, te abre el panorama, y sí es recomendable, ¿eh? Si tienen alguna duda, si tienen algún proyecto que quieren arrancar y quieren verificar si es viable o no, todo es ampliamente recomendable para que puedan hacer su cita. Y esta sesión la grabamos también para ustedes, por si en algún futuro alguien tuviera alguna duda de esto, pues las podemos compartir con todo gusto. Maestra Paulina, doctora Paulina, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quiera comentar algo más antes de dar la clausura de la sesión. No, pues sería todo, nada más igual, ahorita que decían, o sea, si de repente nos toca, depende, los inventos pues son muy diversos, inclusive hasta dentro de la misma área técnica, entonces a veces si no podemos, porque a lo mejor el especialista en el momento que les toca es de un área en particular, pues los podemos ayudar o contactar con algún otro que los pueda ayudar, ¿no? Pero siempre tratamos de despejar todas sus dudas, pero sí, si hablamos, no es lo mismo de un área mecánica que biológica, química, entonces cada uno tiene sus particularidades y puede ser de repente un complejo inclusive para nosotros ya si tienen las dudas muy en particular, pues ya los podemos guiar, ¿no? Esa es la idea, que cómo podemos trabajar aquí. Sí, y pues listo, si quieren la presentación, nos la piden, me la piden al correo, maestra Marcy, con gusto Claro que sí. se las Sí, comparto. la presentación también les va a servir como ejemplo. Les hacemos un PDF y se los compartimos con todo gusto. Muy bien, Muchísimas pues. gracias a todos. Gracias, doctor. Entonces, doy por concluida la sesión del día de hoy. Si pudieran activar sus cámaras para tomar una captura de pantalla. Pablo, por favor, hay que tomar una captura nada más como para el reporte. Y en cuanto todos me hayan contestado el formulario, se los agradeceré porque eso se lo vamos a entregar a la doctora Paulina para su reporte. Les agradezco mucho que pongan sus datos y ya con esto podemos dar por concluida nuestra sesión.
Los esperamos el viernes, no se les olvide, tenemos la de cómo saber si mi invento ya existe, que es la continuación, igual a la misma hora, a la 1, y es la misma dinámica. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, buena tarde. Mucho gusto, hasta Bye, luego. igual. Gracias chicos, bye a todos.